La palabra que el Señor colocó en mi corazón tiene como título: ¿quién maneja tu barca? ¿Quién está al timón? ¿Quién la está controlando? Y quiero que piense que cuando el Señor trae a nuestra vida tempestad, trae vientos, trae tal vez marea, tal vez se mueve tu barca fuertemente, el Señor no pretende que tú te hundas, el Señor no pretende que te hagas daño, sino es una excusa para Él, para poder atraerte hacia Él, para poder traerte y glorificarse en tu vida. ¿Y qué pasa cuando estamos en problemas? Muchas veces, desafortunadamente, como somos seres humanos ingratos, pasa eso. Nos olvidamos que hay un Dios bueno, nos olvidamos que hay un Dios que nos ha bendecido, que nos ha dado. Y el Señor tiene que colocar todas estas circunstancias para que volteemos nuevamente nuestra mirada a Jesús. Esa excusa que tiene el Señor para mover tu barco es para decirte: oye, aquí estoy. Te has olvidado de mí, pero por la fidelidad de Dios, Él no se olvida de nosotros. En cada situación y circunstancia usted debe saber, primero, que Dios tiene total y absoluto control, y segundo, que siempre se va a cumplir su propósito, pase lo que pase. Quiero abrir esta mañana con este versículo que creo que todos ya lo conocemos, pero que en estos tiempos de difícil situación lo olvidamos, porque pensamos que Dios ha perdido el control, que tal vez se durmió, que tal vez no está pendiente de sus hijos. Y quiero que vayan conmigo a Romanos 8:28. Romanos 8:28 creo que es uno de los pasajes que más sabemos, que conocemos de memoria, pero difícil de aplicar, difícil de pensar que hay un propósito detrás de algo que pensamos nosotros que no es tan bueno. Dice Romanos 8:28 en la Reina Valera del 60: más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero qué difícil es ver que todo me va a ayudar a bien si hay algo que a ti no te agrada y te ha movido de tu zona de confort. Si ha movido tu barca, si hay viento, si hay lluvia, si hay tempestad. Y el Señor es especialista en movernos nuestra barca para atraer nuestra atención. La porción de palabra que quiero que miremos en esta mañana está en Lucas 5. Lucas 5, vamos desde el verso 1, vamos a leerla de corrido hasta el verso 11 y vamos a empezar a extraer todo lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Dice el versículo 1 de Lucas 5: aconteció que estando Jesús dentro del lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Seguimos, versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ok, qué historia tan bonita. Es una historia bonita, la lee uno de largo, pero el Señor siempre nos dice que debemos detenernos en los pequeños detalles y en las perlas que Él nos quiere dar y nos quiere enseñar. Y eso es lo que el Señor colocó en mi corazón. Empezar a desmenuzar, empezar a mirar que todo eso que dice en esta porción de la palabra. En el versículo 2 arranca y dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas,
lavaban sus redes. Cuando usted lava algo que es su utensilio de trabajo es porque ya hizo algo con él, porque ya él cumplió su labor y usted tiene que volverlo a dejar limpio para que nuevamente puedas utilizarlo. Y dice que entró en una de esas dos barcas y entró en la de Simón Pedro. Y yo le digo hoy, si el Señor escogió a Pedro, que era una persona que conocemos, que era una persona sanguínea, que era una persona que no pensaba antes de hablar, que era una persona demasiado alborotada, hablaba mucho también, nos puede escoger a cualquiera de nosotros, a usted y a mí, con todos y cada uno de nuestros defectos. Y en esta ocasión el Señor quiso entrar en la barca de Simón Pedro y dice que le dijo que se apartara un poco de la orilla, que ya no quería estar ahí encallada, sino que fuera un poco más adentro. Y el Señor se sienta en esa barca y empieza a compartir la palabra. Y yo me imagino al Señor sentado con toda la tranquilidad del caso, estando ahí predicando la palabra. ¿Y dónde estaba Simón? ¿Qué estaba haciendo Simón? Simón estaba ahí tal vez escuchando, pensando en lo que él quería decirle. Jesús predicaba tranquilamente porque él no tiene ningún afán, tiene toda la eternidad para nosotros. Pero Simón estaba cansado, estaba agotado, duró toda una noche trabajando, duró toda una noche en vela. Era un pescador experimentado, era un pescador de generaciones porque su familia había sido pescadora, llevaba mucho tiempo en la labor y él estaba cansado. Dice que toda la noche él estuvo ahí esperando pescar y no resultó absolutamente nada. Y le dice, aparta un poco de la orilla. Y sabes, la orilla es un lugar de confort. La orilla es un lugar donde tú te sientes seguro. La orilla es playa, es diversión, es estar ahí como que sí, como que no. Y estamos ahí en un lugar donde a nosotros nos da seguridad. Pero mucha gente le dice, venga, entre un poquito más. Y no, aquí está bien. Y eso de pronto eran las muchas personas que estaban escuchando a Jesús. Y de pronto muchos de nosotros, muchos simpatizantes que escuchan al Señor, lo ven ahí predicando, les predican, pero quieren seguir en su orilla, quieren seguir aquí en su orilla, quieren seguir ahí paraditos, solamente escuchando, solamente ven al Señor y solamente escuchan la palabra y dicen, bueno, sí, me gusta, pero quiero seguir en mi zona de confort, aquí en la orillita, aquí me queda mejor. Pero Pedro escucha la voz del Señor, él está con él en su barca. Jesús entra a la barca de Simón Pedro, ahí está con él. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro? Escucha. ¿Tú escuchas lo que el Señor te dice? Dice en Juan 10, 27, 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice que lo primero que hizo Simón Pedro fue escuchar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Todos escuchamos. Siempre hay una persona que está dispuesta a ir a compartirte el evangelio y siempre lo primero que hacemos es escuchar. Todos estamos al primer nivel, estamos en la orilla, escuchando. En el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes de pescar. Y aquí hay algo muy importante que quiero resaltar. Escúcheme bien, Simón acababa de llegar. En lo que yo estuve estudiando y repasando, dice que él era un experto pescador, o sea, él sabía que a esa hora de la mañana no iba a encontrar peces. Escúcheme bien, porque esa era una zona donde solo se pescaba en la noche. Era una zona donde se pescaba de una manera diferente y era con redes. Entonces imagínense usted en la situación de Pedro, acaba de llegar, de tratar de pescar toda la noche, no consigue nada. No hizo absolutamente nada, es que ni un pescado tiene. Está cansado, está frustrado, agotado, de pronto de mal genio, ¿sí? Porque no ha conseguido nada. Y resulta que el Señor le dice, boga mar adentro, ve nuevamente. Usted después de un día de trabajo que está cansado, agotado y que le digan otra vez, tienes que volver a trabajar, tienes que devolverte.
¿Cómo quedas tú? ¿Cómo quedamos todos? ¿Se ha sentido usted así de alguna manera, que todo lo que hace es en vano, que trabaja arduo, duro, que trabaja muchísimo, demasiadas horas y no ve absolutamente nada? ¿Que todos sus esfuerzos van al piso? ¿Que toda esa forma en la que usted invierte su tiempo no va para ninguna parte? Porque las cosas suceden y suceden, pero no pasan como usted quiere. ¿Sí le ha pasado? Simón responde al Señor de una manera. Es hermoso ver cómo el Señor nos deja esas perlitas y cuando uno empieza a desmenuzarlas es hermoso. Le dice, maestro. Escúcheme bien, le dice, maestro. Cuando usted le dice a maestro a alguien es porque usted sabe que enseña la Biblia y la palabra. Y le dice maestro. Y se refiere a Jesús y le da a entender, mira, Señor, tú sabes de palabra, tú predicas, pero yo soy el pescador. Yo soy el que sé. Yo acabo de llegar de pescar. O sea, maestro, fui todo el tiempo, ya lo hice. Y hay aquí algo hermoso que nos puede causar risa a todos, ¿no? Que Pedro era demasiado impulsivo. Pero ¿y usted y yo no somos igual? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que algo le molesta, que no le agrada? Nos ha dado una orden, nos ha dicho hazlo. Y nosotros le decimos lo mismo, maestro. Maestro, yo tengo mi conocimiento, yo sé hacer mis cosas, yo puedo hacerlo mejor. Tú en tus cosas y yo en las mías. Sabemos que el Señor nos pone siempre en lugares donde nosotros nos creemos muy expertos, donde nosotros nos creemos muy doctos y sabemos que Él nos habla para hacernos cambiar de parecer. Queremos seguir llevando nuestra vida como nos parece, queremos acomodar la palabra, ojo, no para mí, para todos los otros, la palabra es para todos los demás. La palabra le sirve a este, a este, a este y a este, pero a mí no, porque si yo estoy bien, yo estoy perfecto. La palabra confronta a todos los demás menos a mí. Tú dices que la palabra se adecúa solamente en las partes donde hay bendición, donde hay prosperidad, donde no hay que pagar ningún precio. Y desafortunadamente no podemos pasar por alto desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las palabras son para los hijos del Señor. En la iglesia escuchamos y le damos la gloria al Señor, venimos cuando el Señor nos permitía hacerlo, pero ahorita desde casa igual lo estamos haciendo, amén, gloria a Dios, es así, amén. Pero cuando tienes que tomar decisiones mañana, ¿cómo lo haces? ¿Basado en lo que aprendiste hoy? ¿Basado en lo que el Señor te dijo hoy, cambia? ¿Basado en lo que el Señor te dijo hoy, aprende? No. Somos como Pedro, maestro, yo lo sé hacer mejor que tú. Tú no entiendes lo que yo necesito hacer, yo lo entiendo mejor porque empezamos a valernos de nuestras capacidades, empezamos a valernos de que lo que hemos aprendido y se nos olvida que el don y el talento lo ha dado el Señor, se nos olvida que Él es el que nos ha dado absolutamente todo y en la orilla todo es más fácil, en la orilla todavía estamos seguros. Romanos 12, por favor James, versículo 16 dice, escuche bien esto, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en su propia opinión. Ok, o sea, a ver, analicemos esto. O sea que si yo sigo haciendo lo que me parece, ¿estoy siendo altivo? Si yo hago lo que me parece, entonces estoy siendo ¿cómo? Porque aquí dice, no sean altivos. O sea, altivo, orgulloso. ¿Cómo mira el Señor a los altivos? Los mira de lejos. Y aquí dice que cuando tú quieres hacer tu parecer, estás diciendo al Señor, no me interesa lo que tú tienes para mí. No me interesa para nada. Entonces, si tú eres altivo y orgulloso, ¿cómo piensas que el Señor va a actuar con las áreas de tu vida? Aquí vemos un ejemplo maravilloso y vemos que el esfuerzo de Simón Pedro, no fructificó. Y yo me pongo a pensar, muchas veces el Señor tiene que cerrarnos todas las puertas para que nosotros reconozcamos que la bendición viene de Él, que solamente es por Él que la tenemos, que solamente es porque a Él le place, ni siquiera porque lo merezcamos, sino solamente porque Él quiere. Entonces yo le pregunto hoy a usted tiene su barca y ¿con quién está navegando? ¿Quién lleva el timón de esa barca? ¿Acaso la lleva usted? ¿Usted es el piloto o es el copiloto? Porque si es el piloto, déjeme decirle
que separado de Jesús nada va a poder hacer y que separado de Jesús no va a tener una buena pesca, eso lo sabemos todos. Y lo que debemos perseguir siempre es hacer lo que el Señor nos dice, escucharlo. Y vamos a Santiago 4:13 y dice: no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué bonito eso, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Nosotros pensamos en un futuro, planeamos de todo, hacemos absolutamente todo. Y si es bueno, Julián nos hablaba hace poco en un devocional, que es bueno tener acción. Tenemos que ir a la acción, no tenemos que quedarnos en la orilla, sino tenemos que empezar a caminar. Pero siempre tenemos que ir pegados de la voluntad del Señor. Siempre tenemos que ir pegados de lo que Él ya nos ha dicho. Siempre tenemos que ir pegados de lo que Él quiere. Y dice aquí que no digamos, vamos a hacer, quiero hacer esto, lo otro, no. Siempre coloca en las manos del Señor tus sueños y anhelos y ahí sí empieza a caminar. No camines sin Él. Es el peor negocio que hay. Meterte en algo donde no esté en la mitad el Señor Jesucristo. Ahora viene una acción y algo que Pedro hizo y lo cambió, aunque aún responde justificándose. Pero el segundo punto es obedece al Señor. El primero lo oye lo que le dice y el segundo dice obedece al Señor. Y en Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Hermanos, hay que obedecer al Señor. Oír palabra es una bendición. Oír predicaciones, wow, nos llenan la vida, nos hacen predicar el evangelio. Pero ¿qué hay de tu cambio? ¿Qué hay de tu obediencia? Hay personas que llevan años en el evangelio y son exactamente las mismas. Son iguales. Por eso el Señor nos deja esta porción y diga, donde dice, no solo oigan, cambie. No solamente escuche, no solamente se llene de palabra, sino hágala viva en su vida. Hágala viva y eficaz en su vida. Hágala un cambio radical en su vida. Y dice el versículo 5 de nuestro texto guía: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y dice: más en tu palabra echaré la red. Sin embargo, haciéndolo a regañadientas, escucha la palabra, la obedece. Sin embargo, le da un mundo de argumentos. ¿Le parece conocido? ¿Cuántos argumentos le da usted al Señor para hacer algo? ¿Cuántas veces el Señor te dice, haz esto, haz esto? El Señor no te tiene que estar diciendo que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que interceder, que tienes que ir por otros, que tienes que ganar almas. Son cosas que ya nos han dicho siempre, que no hay que esperar una revelación del cielo y que se abra una gran voz y te diga, hazlo. Hay cosas que ya por ende debemos hacer, no solamente oírlas en la palabra, sino ir a hacerlas. Pero ¿qué pasa cuando seguimos y seguimos y seguimos poniendo excusas? Es que yo soy así. Es que a mí me ha funcionado de esa manera. Es que me lo enseñaron de esa manera y lo siento. Es que yo lo aprendí así. Estamos hablando con el Rey de Reyes. Estamos hablando de que estamos en la presencia del Señor. Estamos hablando de quién es el que está enfrente de nosotros. ¿Quién era el que estaba enfrente de Pedro? El Señor de la vida. El Señor de la resurrección. El Señor de la vida eterna. Y sin embargo, estando al frente Pedro de Jesús, aún tenía excusas. Aún tenía sus propias prioridades por delante. Hice esto. Yo soy pescador de años. ¿Cuántas veces usted le dice al Señor, pero es que yo sé hacer esto bien? Porque el Señor te ha dicho, hazlo de otra manera.
no es por ahí. No es por donde tú debes caminar, es por otro lugar. Pedro le dice, ya las redes están lavadas, o sea, ya están listos para que salgamos en la noche. Y como yo les dije, sí era algo ilógico y sí era algo diferente, porque el Señor quería que Pedro se diera cuenta de que no era su talento, de que no era su ministerio, de que no era su gran voz, de que no era el que él fuera un pescador de años experimentado. Lo que el Señor quiere hoy es que te des cuenta que es en su fuerza, que no es en las tuyas, sino que es el Señor, Él, su presencia en tu barca, la que va a hacer que todo sea diferente. Y hay que quitarnos esa actitud orgullosa y altiva frente a un Dios humilde, frente a un Dios manso. Yo decía hace poco, es terrible ver a personas predicando y hablando de un Dios humilde siendo altivas y orgullosas, pero ¿cuántas veces hemos sido así? Predicamos a un Dios manso desde nuestra arrogancia y desde nuestra propia forma de ver las cosas. Cuando hemos predicado a un Dios manso desde nuestra altivez, muchas veces. Vamos por favor a Jeremías 18, 5, 6. El Señor quiere cambiarnos, quiere mudarnos. Y eso pueda que nos cause dolor. Pueda que, como dice aquí en Jeremías, tenga que deshacernos y romper todo lo que hagamos. Tenga que romper nuestra vasija. Pero si esa vasija está agrietada, si esa vasija tiene porosidad, si por esa vasija se está saliendo el agua, tiene que ser rota y volverla a hacer. Dice Jeremías 18, 5 al 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y yo le hago esa pregunta a usted: ¿será que el Señor no puede hacerlo nuevamente? ¿Será que el Señor no puede deshacerlo y volverlo a hacer? Claro que puede. La diferencia es si usted quiere que sea con dolor o sin dolor. Si quiere tener que pasar la prueba 1000 veces y volver a arrancar desde el mismo lugar, porque Él es experto en volverte a poner en el mismo punto donde no has querido avanzar y decirte: no has pasado, te devuelves. No vuelves a pasar, te devuelves. Y seguimos en ese círculo donde no queremos avanzar. Dice Jehová: hagué aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y le pido a Dios yo en esta mañana que todos podamos ser ese barro maleable, que no esté seco, que pueda el Señor moldearlo a su forma, a su propósito, a su voluntad. Porque nos va a causar más dolor si ya está endurecido. Por eso el Señor dice: no endurezcáis tu corazón, que seamos maleables, que el Señor pueda enseñarles, que el Señor pueda cambiarnos. Ahora yo le digo, el Señor es especialista en cambiarnos ese tipo de cosas y en causarnos ese poco de dolor. El Señor te puede mover solo 1 milímetro tu autosuficiencia, tu seguridad, tu arrogancia, tu fortaleza, un mínimo. Y la pregunta es: ¿acaso no está pasando esto en este momento? ¿Acaso el Señor no nos volvió a enseñar quién era Él? ¿Acaso el Señor no nos tiene en este momento de una manera diferente a como estábamos hace 5 meses? El Señor nos movió la barca. El Señor nos sacó de nuestra zona de confort. No sé usted, pero yo añoraba estar en este lugar adorándolo. Y tal vez pensaba en las muchas veces que llegué aquí a la iglesia, tal vez cargada, cansada, y no valoré este lugar hermoso donde puedo congregarme. Y valoré en esos meses que estuve en mi casa muchas cosas que solía hacer y muchas que dejé hacer. Y el Señor tiene que cerrarnos esas argollas y encadenarnos para que volvamos a bajar esa cerviz. Porque a veces nos enaltecemos mucho y pensamos que por pertenecer de pronto a un ministerio, por venir a la iglesia los domingos, por diezmar, claro que todas esas cosas están bien, ya estamos completos y ya hemos cumplido. Y déjeme decirle algo: con el Señor no se trata de cumplir. Con el Señor no se trata de que usted ponga su ficha: ya hice, tienes que hacer tú el resto. No.
Se trata de una relación íntima, de entrega, una relación de amor, una relación de profundo temor y temblor santo delante del Señor. Es eso lo que el Señor busca. ¿No se han desbaratado los que creíamos invencibles? Hermanos, en esta semana me llegó un mensaje muy hermoso que decía que muchas cosas han clausurado y han cerrado. Que muchas de las empresas más fuertes que había en este planeta han tenido que cerrar sus puertas. Que muchas de las fortalezas más grandes que se pensaban invencibles, el Señor las hizo boronas. Y que si usted está bien en este momento, le dé gracias por la misericordia del Señor. ¿Acaso el Señor tiene que desmoronarnos a todos nosotros para que cambiemos? ¿Acaso el Señor tiene que coger ese barro ya seco y desmoronarlo para que tú y yo entendamos que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar? Necesitamos mirar de manera diferente. Acuérdese, el primer punto fue escuchó al Señor. El segundo lo obedeció. Y el tercero confió en que Jesús lo sostendría y le proveería en esas aguas profundas. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros? ¿Cuántas? Hay versículos que sabemos de memoria y hasta a veces yo misma le digo, Señor, perdóname porque lo cito en este momento, me acuerdo de él, pero no lo quiero hacer en vano. Mas primeramente buscad, ya usted estará diciendo el resto en su casa o acá. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33, un versículo que todo cristiano lo aprende de memoria, lo sabe de memoria, pero el punto vuelve a ser el mismo. Si estás buscando el reino de Dios y su justicia antes que tus placeres. Yo quiero que mires tu día, el día de ayer, que te acuerdes cuánto tiempo invertiste en el Señor. ¿Cuánto tiempo le buscaste? ¿Qué palabra tienes en tu corazón ayer que leíste? ¿Cuántas cosas tienes en tu corazón del Señor, aprendidas del Señor? ¿Qué hiciste ayer para su reino? Porque le voy a decir una cosa a mi hermano, la bendición no es solo económica. El fruto del Espíritu es la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Ahí no dice que tu chequera va a estar llena, que no vas a tener dificultades. Ahí no dice que no vas a tener aflicción. Y ahí no dice que tienes que vivir con todas las comodidades. No, ahí no dice eso. Ahí dice que los frutos del Señor son de nuestro espíritu. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo a pesar de las dificultades. El tener la templanza y la justicia para siempre actuar de la mejor manera. Son regalos maravillosos que vienen del Padre y que nos da cuando primeramente buscamos el reino de Dios. Lo económico, lo demás es añadidura. Es añadidura. Es añadido. Pero lo que realmente debemos buscar es ese crecimiento en Cristo. Volvemos a nuestro texto original en el versículo 6, Lucas 5:6, y dice: y habiéndolo hecho. Ojo, ya pasamos del pensar a la acción. Simón Pedro fue y hizo lo que el Señor le dijo. Lo escuchó, le obedeció, confió, pero dio ese paso de fe. Yo no sé usted, pero yo pienso que para que el Señor también nos dé esa parte que nos ha prometido, nosotros debemos ir a la acción. No creo que tú te imagines estar en tu cama acostado sin hacer nada y que el Señor diga: ahí está tu bendición. En ninguna parte de la palabra está eso. Siempre el Señor te dice y los enviaba: y vayan, y vayan, y vayan. Y siempre había una tarea que realizar. No puedes esperar ser y hacer acostado, esperando que la bendición te golpee. Es algo imposible. Es algo imposible. Y dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Escuche bien esto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Ya no fue maestro. Ya él tuvo un encuentro personal con su Señor. Ya no era el maestro que hablaba de la palabra. Ya él estaba más adentro en las aguas. Ya no solamente escuchó al frente lo que le hablaban. Señor, Señor, porque soy hombre pecador. Tuvo un encuentro con el Señor. Ojo, él cae de rodillas y reconoce que es pecador. Y lo primero que quiero resaltar acá es que hay que reconocer que somos imperfectos. Debemos reconocer que debemos cambiar. Todos nosotros, todos, debemos reconocer delante del Señor que desconfiamos de Él, que somos malos hijos, que somos desagradecidos, que tenemos tantas áreas de nuestra vida que aún están ahí al rojo vivo y que el Señor no ha podido trabajar en ellas. Porque lo vemos como el maestro, el que enseña. Es diferente cuando lo ves como tu Señor. Es diferente cuando te rindes ante tu Señor. Cuando estás enfrente del alfa y del omega, del principio y del fin, del gran yo soy. Es cuando debes reconocer que es tu Señor y que le debes toda adoración, absoluta rendición y entrega. Pedro se arrodilla y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y yo quiero que usted piense cuántas veces usted intentó muchas cosas en sus fuerzas y de todas esas le dio una oportunidad al Señor. Imagínense. Y lo hizo a manera del Señor. ¿Y sabe qué? El Señor en su inmensa misericordia ha hecho que las cosas funcionen. Ha hecho que las cosas sean diferentes. Y te ha dicho: no es a tu manera, es a la mía. No es en tu tiempo, es en mi tiempo. Porque a veces se nos olvida que el talento y el don que Dios te ha dado no es tuyo. Es del Señor y lo usa a través de tu vida. Por misericordia, porque podría usar a cualquiera, pero te dio ese privilegio de usarte a ti. Sigue diciendo: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Mira qué bonito, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y yo quiero que usted vea algo aquí. Dice que cuando Simón escuchó lo que le dijo el Señor, obedeció, confió y actuó en obediencia, no solo uno fue beneficiado de esa bendición de Dios, fueron muchos. Dice que las redes se rompían y tuvieron que llamar a otros. Y yo quiero decirte en esta mañana que tu obediencia, la tuya, beneficia a otros. Tu testimonio de obediencia hace que otros sean bendecidos y afectados por ti. Qué responsabilidad tan grande tenemos. De que mi bendición en obediencia, si yo le creo al Señor, va a tocar a otros en nuestra vida. A las personas que tenían muy cerca, esa bendición llegó a ellos, la alcanza a otro. Todo es diferente cuando nuestra vida va direccionada con el Señor, cuando Él es el que tiene el timón de esa barca. Por eso cuando yo inicié esto te dije: ¿quién la está conduciendo? ¿Quién va en esa barca? ¿Tú vas de piloto o de copiloto? Y eso es algo que es muy importante. El Señor quiere que no estemos más en la orilla, que no estemos más en nuestra seguridad, sino en la de Él. Que estemos en esas aguas profundas donde no hay piso, donde no estás apoyado en lo que tú sabes, sino estás nadando confiado en lo que el Señor quiere hacer para ti. Y hay algo que quiero dejar también en su corazón en esta mañana, y es el número 4. Abandonó todo para seguir a Cristo. Escúcheme bien, al final del versículo dice que desde ahora serás pescador de hombres, le dice el Señor, y dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y yo quiero que usted escuche bien, el Señor le bendijo en tal manera,
que se rompían las redes, pero ¿sabe qué? Cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, eso que persiguió durante toda la noche pasó a un segundo plano. Porque él entendió que teniendo a Jesús lo tiene todo. Porque él entendió que teniendo a Cristo en su barca no necesitaba nada más. Que Cristo es suficiente para todo. Que solamente necesitamos de Él. Todo lo que persiguió toda la noche fue abandonado en esa orilla. Y él siguió a Jesús. Le entregó toda su vida a Él. Y yo quiero dejar eso en tu corazón en esta mañana. ¿Qué cosas debes abandonar para seguir realmente a Jesús? ¿Qué cosas las persigues tanto que te has olvidado que si tienes a Dios y a Jesús en tu vida, Él es suficiente para llenar todo eso que para ti son falencias o tal vez falte? ¿Qué cosas necesitas dejar ahí cuando navegues con Él en lo profundo y Él se muestre como tu Señor? ¿Qué cosas debes dejar ahí en la orilla? ¿Qué cosas? Muchas cosas. Y ya para cerrar, dejaron todo para seguir a Cristo. El Señor tenía un regalo precioso para Pedro, que empezó en un regalo físico y ahora terminó en un regalo espiritual. ¿Cuál fue? Que Pedro se convirtió en apóstol de Jesús y fue a pescar hombres y a predicar el evangelio de Cristo. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Espero, hermano, de verdad que haya sido bendición para su vida. Que en este momento pueda pescar en aguas diferentes, no en las mismas que viene haciéndolo. Que lo haga de una manera inteligente. Y siempre en esa ecuación debe estar el Señor Jesucristo. Le pido que donde esté cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús yo te doy muchísimas gracias, bendito Dios. Porque tú eres tan bueno, Señor. Pero tan bueno con tus hijos, Señor. Padre, nosotros somos pecadores, Señor. Perdónanos por en algún momento de nuestra vida verte como solo el Maestro, Señor. Y haber olvidado que tú eres nuestro Señor, Padre Santo. Que tú eres digno, Señor, de toda rendición de nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido que en esta mañana cada uno de mis hermanos y mi vida misma pueda ser cambiada por tu palabra. Que tú estés en nuestra barca, Señor, pero que tú seas el que tenga el control, Señor. Padre, si hemos pretendido ser nosotros los pilotos, Dios, de estas barcas, Señor, ayúdanos, Señor, a entregarte y a cederte a ti el control, bendito Dios. Porque, Padre, ninguna nave puede ser manejada con dos timones, Señor. Deseamos que seas tú, bendito Dios, el que seas manejando nuestra vida para tu gloria, para tu propósito, para tu voluntad. Porque esta voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Padre, yo te doy gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sustentado, Señor. Tú has sustentado tu iglesia, has sustentado a tus hijos, Señor. Yo oro porque, Padre Santo, Señor, las adversidades de la vida, Señor, no nos hagan, Señor, oídos sordos a lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Porque la adversidad, el trabajo tal vez que hemos intentado hacer solo sin ti, Señor, no apaguen, Señor, y mengüen, Señor, lo que realmente debemos hacer. Y es buscarte, buscar de ti, Señor. Padre, ayúdanos a llegar a esa profundidad de deleite contigo, Señor. Padre, yo te pido que nuestra relación contigo no sea solo de escasos minutos, Señor. Y pensemos que con eso ya es suficiente, mi Padre. Yo te pido que en estos tiempos, Señor, donde tú paraste absolutamente todo para que pudiéramos volver nuestros ojos a ti, Señor, sean realmente eso en nuestra vida. Un cambio, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios Todopoderoso. Coloco a esta iglesia, Señor, a todos tus hijos, tu cuerpo, Señor, en tus manos, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, porque tú nos sostienes, tú sostienes tu iglesia, sostienes a tus hijos, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por los niños, Señor, por los ministerios, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nunca nos vas a abandonar ni nos vas a dejar, Señor.
Te pido que nos ayudes en estos tiempos a caminar más pegados de ti, Señor. A no andar en la orilla pegados del mundo, Señor, tal vez el consejo del amigo, Señor, sino que vayamos a ti, Señor. Que tú eres el alfarero, Señor. Que tú eres el que nos moldea, Señor. Pero primero ayúdanos a rendirnos delante de ti y a reconocernos como pecadores delante de tu presencia. A reconocer que hay pecado en nuestra vida y debemos ser transformados y cambiados, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy infinitas, Señor. En esta mañana, bendito Dios, que sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Toda la gloria, Señor, toda la honra sean solo para ti, mi Rey. Amén y amén. Hermanos, les deseo una excelente semana. Espero que el Señor les bendiga en gran manera y que el Señor se revele a cada una de nuestras vidas como su Señor.